Norma Internacional de Información Financiera número 13, medición del valor razonable. El objetivo de esta norma es brindarnos una definición sobre el valor razonable, establecer en una sola norma un marco para la medición del valor razonable y requerirnos información a revelar sobre la medición del valor razonable. El alcance de esta norma se aplicará cuando otra norma lo requiera o permita medición a valor razonable, o bien sea medición a revelar sobre mediciones a valor razonable. La norma nos proporciona un concepto sobre el valor razonable, que es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre los participantes del mercado debidamente informados a la fecha de la medición. Mencionaré algunas características del valor razonable. Precio de venta basado en mercado, un precio corriente, no precio de liquidación o venta forzada, y precio de salida. Medición de valor razonable, el activo pasivo. La norma indica que para medir un activo o un pasivo concreto se tendrán en cuenta las características del activo o pasivo. Ejemplo, la localización y condición del activo, restricciones si lo hubiera sobre la venta o uso del activo, la transacción. Una medición a valor razonable supondrá que la transacción de venta de un activo o transferencia de un pasivo tiene lugar en el mercado principal de un activo o pasivo, en un mercado más ventajoso, y se tendrá en cuenta toda información que esté razonable disponible para realizar la transacción dentro del mercado, dentro de los participantes. Continuando con la línea de medición del valor razonable, tenemos los participantes del mercado. La entidad identificará las características que distinguen generalmente a los participantes del mercado considerando los siguientes factores: el activo o pasivo, el mercado principal o más ventajoso, los participantes del mercado con los que la entidad realiza una transacción en ese mercado. El precio es el valor que se reverá por la venta de un activo o se pagará por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada entre los participantes del mercado. A activos no financieros. Máximo y mejor uso de los activos no financieros. Una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante del mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso, o mediante la venta de este a otro participante de mercado. Premisa de valoración de activos no financieros. Al medir el valor razonable de un activo no financiero utilizando en combinación con otros activos como un grupo para su uso, o en combinación con otros activos y pasivos como por ejemplo un negocio, el efecto de la premisa de valoración dependerá de las circunstancias. Por ejemplo, el valor razonable del activo puede ser el mismo si se usa de forma independiente o en combinación con otros activos, o con activos con pasivos. Ese puede ser el caso si el activo es un negocio que los participantes del mercado continuarían operando. En ese caso, la transacción involucraría valorar el negocio en su totalidad. Por tanto, el uso de los activos como un grupo sobre una base de negocio en marcha generaría sinergias que estarían disponibles para los participantes del mercado. Aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio o propios de la entidad. Principios generales: que los activos permanezcan en circulación. El instrumento no se cancelaría o extinguiría de otra forma a la fecha de la medición. Una medición al valor razonable supone que un pasivo financiero o no financiero, o un instrumento de patrimonio propio de una entidad, por ejemplo, las participaciones en el patrimonio emitidas contra prestaciones en una combinación de negocios. Pasivos e instrumentos de patrimonios no mantenidos por otras partes como activos.
Utilizando el precio cotizado en un mercado activo para la partida idéntica mantenida por otra parte como un activo si ese precio se encuentra disponible. Si el precio no se encuentra disponible, utilizando otros datos observables tales como el precio cotizado en un mercado no es activo para la partida idéntica mantenida por otra parte como activo. Restricción que impide la transferencia de un pasivo o de un instrumento de patrimonio propio de la entidad. El importe que un participante de mercado recibiría para realizar o emitir un pasivo o instrumento de patrimonio idéntico, utilizando los supuestos que los participantes de mercado utilizarían al fijar el precio de la partida idéntica, por ejemplo, que tiene las mismas características crediticias en el mercado principal o que son más ventajosas. Muy bien, para continuar les voy a hablar un poco sobre lo que son activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgo de mercado o riesgo de crédito de la contraparte. En ello dice que cuando una entidad mantiene bonos, pagarés, letras de cambio o cualquier otra que pueda mantener, estas pueden estar expuestas a un riesgo de mercado y a un riesgo de crédito. En estos casos la NIC puede ser una excepción. Como bien sabemos que para medir el valor razonable, la NIC nos da dos formas de poderlo realizar, que lo podemos medir al valor razonable o por medio del costo. En este caso, la NIC nos puede eh, indicar que si estamos en un área de riesgo de mercado o riesgo de crédito, podemos utilizar el método de costo para hacer la medición de estos activos o pasivos. En ello, les podemos mencionar acá unos ejemplos, que es el de los ejemplos de activos y pasivos financieros. Que esto puede ser el dinero en curso legal, que son las monedas y billetes, dinero en bancos, que son los depósitos bancarios. Está la deuda pública a corto plazo, que esta puede ser a nivel público, pagarés de la empresa y deudas públicas a largo plazo. También las excepciones que nos da al medir el valor razonable esta norma se aplican si la entidad lleva a cabo lo siguiente. En primer paso está que gestiona el grupo de activos financieros y pasivos sobre la base de exposición neta de la entidad a un riesgo de mercado concreto o al riesgo de crédito de una contraparte concreta, de acuerdo con la gestión de riesgo documentada o estratégica de nivel de inversión de la entidad. Para continuar, también nos proporciona información sobre esa base, sobre un grupo de activos financieros y pasivos financieros al personal clave de la gerencia. Por último está que se le requiere o ha elegido medir esos activos y pasivos financieros a valor razonable a valor razonable en el estado de situación financiera al final de cada periodo sobre el que se informa. Para continuar está el valor razonable en el reconocimiento inicial, por lo cual, acá como se puede apreciar en la diapositiva, está el precio de transacción, que es el precio de transacción cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo en una transacción de intercambio de ese activo o pasivo, que en este caso es el precio de entrada. También está el valor razonable, que el valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo, en este caso es el precio de salida. Cuando hablamos de reconocimiento inicial, está el valor razonable, que es igual al precio de la transacción, el cual determinará los factores específicos de la transacción de activos y pasivos. Técnicas de valoración. La norma describe 3 técnicas de medición cuyo objetivo es estimar el precio de la venta de un activo o transferencia de un pasivo en la fecha de medición. Entre esas técnicas está el enfoque de mercado, el enfoque del costo y el enfoque del ingreso. En el caso del enfoque de mercado, este emplea precios y cualquier otra información relevante que se origina en las transacciones de activos, pasivos o de un grupo de activos y pasivos similares. En el caso del enfoque del costo, este también es conocido como el costo de reposición, que este enfoque refleja el monto que se necesita para reemplazar la capacidad de servicio de un activo. Este método del costo de reposición se utiliza generalmente para medir el valor razonable de activos tangibles, los cuales son utilizados juntos con otros activos o pasivos. Ahora bien, el enfoque del ingreso. Este enfoque se basa principalmente en convertir los importes futuros
en importes presentes. Cuando se emplea la medición del valor razonable, se debe reflejar las expectativas del mercado sobre esos importes, para lo cual deben incluirse algunas técnicas de valoración, tales como las técnicas de valor presente, los modelos de fijación de precios de opciones, o bien el método de exceso de ganancias de varios periodos. Datos de entrada para las técnicas de valoración. Para los datos de entrada se deben seleccionar aquellos que sean adecuados con las características del pasivo o del activo que se utilizarán en la transacción. En ocasiones, esas características requieren la aplicación de ajustes, como es el caso de un descuento de participación no controladora. Sin embargo, no se incluirá ese descuento que no sea congruente con la unidad de cuenta de la NIF que requiera o permita la medición del valor razonable. Jerarquía del valor razonable. Esto establece 3 niveles de jerarquía. Los datos de entrada del nivel 1, que nos indica que los precios deben ser cotizados sin ajustar estos en mercados activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. El mercado principal o el más ventajoso para la entidad. También realizar una transacción en la fecha de la medición de dichos activos o pasivos. En datos de entrada del nivel 2 tienen un plazo especificado generalmente por un contrato y estos datos deben ser observables. De la misma manera, los precios deben ser similares en mercados activos. Los precios idénticos en mercados que no son activos también son favorables para esta medición. Los datos de entrada distintos a los cotizados también deben ser observables. Estos deben ser corroborados por el mercado. Datos de entrada del nivel 3 son datos no observables para el activo o pasivo. Estos reflejarán los supuestos que los participantes del mercado tienen al fijar el precio, incluyendo el supuesto sobre el riesgo. De la misma manera, el riesgo inherente a una técnica y a los datos de entrada. La información a revelar indica que para activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente en el estado de situación financiera, después de su reconocimiento inicial, sobre las técnicas de valoración y los datos de entrada usados para realizar esas mediciones. Y B, para mediciones de valor razonable recurrentes utilizando datos de entrada del nivel 3, el efecto de las mediciones sobre el resultado del periodo u otro resultado integral de dicho periodo. A esto se le debe establecer ciertas cualidades. Ellas son el nivel de detalle necesario para satisfacer los requerimientos de la información a revelar en los estados financieros. También debe considerarse cuánto énfasis poner en cada uno de los distintos requerimientos. De la misma manera, cuánta acumulación o desglose se deben realizar en los estados financieros y si los usuarios de los estados financieros necesitan información adicional, la cual necesiten analizar. Para alcanzar los objetivos del párrafo 91, se puede determinar la medición del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa y sus razones de la medición. El nivel de jerarquía del valor razonable dentro del cual se clasifican las mediciones del valor razonable en su totalidad. Para activos y pasivos que son mantenidos al final del periodo, estos deben establecer su base recurrente y sus importes de transferencia entre nivel 1 y el nivel 2 según la jerarquía del valor razonable en la cual se esté aplicando. Para las clasificadas dentro del nivel 2 y nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, una descripción de la técnica o las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados en la medición del valor razonable. Una entidad determinará las clases adecuadas sobre la base que se establezca. Y estas bases pueden ser la naturaleza, las características y los riesgos, y también el nivel de jerarquía del valor razonable, el cual determine la entidad. La entidad también revelará y seguirá de forma congruente sus políticas, para ello considerando los ejemplos siguientes: la fecha del suceso o cambio en las circunstancias que causaron las transferencias, el comienzo del periodo sobre el cual se informa, así como también se debe considerar el final del periodo sobre el que se informa. Agradecemos mucho su atención. Que tengan un buen día.